Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿a quién estás escuchando? ¿Sabe? Cuando nosotros inclinamos nuestro oído para escuchar la voz de una persona, también inclinamos el corazón. Por eso es muy importante el que usted aprenda a discernir a quién va a escuchar y a quién le ha de bajar el volumen en su vida. Déjeme que hoy vivimos en un tiempo muy especial en el desarrollo de la vida humana. Lamentablemente atravesamos por un momento delicado en el cual a nivel global se puede percibir un ambiente de estrechez y escasez. Esta estrechez y esta escasez que hoy estamos viviendo como seres humanos no solo se da en términos económicos o laborales, sino también en términos de relaciones interpersonales, moralidad y sin duda, lo que más nos pudiera alarmar es el escenario espiritual que enfrenta esta generación. Dicho sea de paso, hoy como iglesia e hijos de Dios estamos ante un panorama desértico en el cual cada uno de nosotros debe día a día tomar decisiones que en menor o mayor magnitud determinarán el mañana que habremos de disfrutar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que lo que usted decida hoy forjará el mañana que usted viva. Si nuestro presente no es para nada el futuro que ayer deseamos, significa que ayer tomamos malas decisiones. ¿Me explico? Así que hoy estamos ante la oportunidad de poder tomar mejores decisiones que nos permitan construir el mañana que deseamos para nuestra vida. Sin lugar a dudas, esto no es lo más difícil. Tomar una buena decisión no es lo más difícil. Lo complejo radica en tener que tomar buenas decisiones cuando estamos bajo presión, cuando enfrentamos dificultades, cuando estamos atravesando por un proceso de decepción, dolor o tristeza. Ahí es cuando realmente se hace difícil tomar una buena decisión. Porque cuando todo está bien en nuestra vida, pareciera de pronto que pues tomar una buena decisión no resulta tan complicado. Pero ¿qué hay cuando estamos atravesando por procesos de dolor, por procesos de decepción, por procesos de duelo? Escuche esto con atención. Todo el mundo es capaz de tomar una decisión. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben digerir su entorno. No todas las personas procesan de la misma forma sus crisis. Y hay personas a las cuales los momentos de estrechez simplemente los van a orillar a tomar una posición, tanto en sus pensamientos como en sus emociones, lejana a aquello que decidirían si estuvieran en otras condiciones. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que es imposible que no nos vengan tropiezos. Por esta razón es necesario que nosotros aprendamos a depender de Dios en cada decisión que habremos de tomar en nuestra vida. El que como hijos de Dios no estemos exentos de enfrentar pruebas y dificultades en nuestro diario vivir, no significa que nosotros también hayamos de reaccionar de la misma forma en la cual lo hacen aquellos que no tienen a Dios en su vida. Pareciera que esto en la teoría está entendido, pero en la práctica se nos olvida. Porque a veces reaccionamos como reaccionan aquellos que no tienen a Dios en su vida. Y nos justificamos en el proceso que estamos viviendo. Entonces, si estoy viviendo un proceso de estrechez, un proceso de escasez, me voy a permitir lo mismo que se permite a aquel que no tiene a Dios en su vida. Y eso, amados hermanos, es incorrecto. Nosotros tenemos que aprender a responder a las circunstancias que enfrentamos y que atravesamos
de forma digna del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si estás atravesando por enfermedad, si estás atravesando por pobreza, si estás atravesando por diversas situaciones que pudieran poner nuestra vida en estrecho o hacernos sentir inestables, afiánzate de Cristo, párate sobre la palabra de Dios y entonces pídele al Señor que te guíe en la toma de decisiones que habrás de realizar. Porque si tú te dejas llevar simplemente por aquello que escuchas, por aquello que sientes o aquello que muchas veces percibes de forma parcial, porque ninguno de nosotros tiene una visión absoluta de todas las cosas, lo que alcanzamos a ver es algo parcial y a veces lo malinterpretamos. Necesitamos de Dios para poder tomar decisiones. La palabra del Señor nos enseña que nosotros como hijos suyos debemos entender que las pruebas, diga conmigo, las pruebas son oportunidades para que yo pueda dar testimonio de mi fe y le permita a mis convicciones responder. He empleado dos palabras en este discurso y es reaccionar y responder. Hablaba de que aquellos que no tienen a Dios en su corazón reaccionan ante las circunstancias porque muchas veces se dejan arrastrar por el impulso. Y cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo guiándonos, tendemos a cometer el mismo error. Reaccionamos, nos dejamos llevar por un impulso. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para vivir en un nivel más alto. Y este implica el que nosotros podamos responder ante las circunstancias. La diferencia entre reaccionar y responder básicamente debiera enfocarse en la razón, el entendimiento del entorno y una decisión bien pensada respecto de aquello que quiero producir o alcanzar al decidir de determinada forma. ¿Cuántas veces usted ha reaccionado ante un insulto y después se arrepiente de la forma en la cual reaccionó? ¿Cuántas veces usted ha respondido siendo guiado por el Espíritu de Dios en una situación incómoda para usted, pero que de acuerdo al consejo de Dios es lo que le garantizaba a usted poder atravesar el proceso y resultar victorioso? Hay una enorme diferencia entre reaccionar y responder. La palabra del Señor, amados hermanos, nos muestra un pasaje muy hermoso en el cual el Señor nos manifiesta su interés, porque cada uno de nosotros no solamente transite por esta vida reaccionando ante el entorno, ante las circunstancias, ante los problemas, ante todo aquello que enfrentamos, sino que el deseo de Dios es que podamos responder para así poder disfrutar del fruto de nuestras mejores decisiones. Dile a la persona que tienes a tu lado: lo que tú decidas, eso disfrutarás, para bien o para mal. ¿Qué has decidido? ¿Usted le daría un consejo a su yo del pasado en cuanto a la toma de decisiones? Seguro que sí. ¿Pero por qué, en lugar de darle un consejo a su yo del pasado, le ayuda a su yo del futuro, tomando hoy buenas decisiones? Porque no podemos hacer nada con el pasado, ¿está de acuerdo? Pero sí podemos, de alguna manera, aprender del pasado para buscar crecer hacia el futuro y ser mejores. De tal manera que a través de nuestra vida, Dios sea glorificado. Ahora bien, el pasaje que le quería mostrar y que le quiero mostrar, este pasaje del Salmo 28, es un pasaje muy hermoso, porque me hace ver y contemplar la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Y dice la palabra del Señor así:
El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando tú decides inclinar tu oído a la voz del Espíritu Santo, esa palabra se cumple en nosotros. Porque Dios comienza a instruirnos. Él nos muestra el camino a través de su palabra, nos da consejos a través de su Espíritu y vela por nosotros en cada etapa de nuestra vida. En esta porción de la palabra de Dios podemos ver claramente cómo Él está interesado en dirigir nuestras vidas. Y esto no solamente debe de considerarse en razón de la meta. Dios no solamente está interesado en que llegues a la meta. Dios está interesado en que en los procesos que te están permitiendo alcanzar la meta, tú crezcas. Entonces, su dirección a nuestra vida es constante y permanente. Y debemos de valorar, amados hermanos, ese recurso que Dios nos brinda por gracia, por su favor. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor, entonces Dios nos va a permitir tomar buenas decisiones. Ahora, escuche esto. Expresar que desean ser dirigidos por Dios es algo muy fácil de decir. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Todos decimos amén. Y es fácil decirlo. Yo quiero ser guiado por Dios. ¡Ay, qué hermoso deseo, qué noble aspiración! Sin embargo, amados hermanos, ser guiado por Dios en los momentos duros de la vida ya no es tan sencillo. Cuando las cosas son fáciles, no nos resulta tan difícil ser guiados por Dios, porque las cosas están fáciles. Pero cuando estamos atravesando por procesos dolorosos, ser guiados por el Espíritu Santo muchas veces ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a escuchar un sinfín de voces en derredor nuestro. También estaremos expuestos a la voz de nuestro corazón, el cual buscará dirigirnos hacia una salida rápida y cómoda, aunque no por ello sea la mejor. A veces el Espíritu Santo te va a guiar por un camino en el cual serás perfeccionado. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser perfeccionados? Ahora diga conmigo, estoy consciente de que para ser perfeccionado, Dios habrá de introducirme en procesos que duran. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Le decimos a Dios, guía mis pasos, pero no por ahí. No me des la vuelta allá, no me detengas allá. Entonces, ¿quieres que Él tome el control o lo quieres seguir teniendo tú? Cuando enfrentamos problemas y tenemos dificultad para poder tomar una decisión, ¿cuántos de ustedes se han encontrado en ese punto en el que de repente están enfrentando circunstancias y tienen dificultades para tomar una decisión? ¿Sabe qué es lo mejor en ese momento? Cuando enfrentamos problemas y tenemos dificultad para poder tomar una decisión, lo mejor es no tomar ninguna decisión. Debemos entender que para tomar una decisión trascendente en nuestra vida, necesitamos escuchar el consejo de Dios y movernos en la dirección que Él desea. Aun cuando obedecer a Dios nos implique atravesar por un proceso duro o difícil. Usted está ofendido, decepcionado de una persona. Y Dios habla a su corazón y le dice, perdónalo, perdónala. ¿Usted se deja guiar por el Espíritu Santo o sigue usted teniendo el timón de su vida en sus manos? Tu corazón te dirá, es que no es justo.
¿Por qué le vas a perdonar así porque sí? Tu mente te va a decir, bueno, es que no tienes dignidad. Y voces en torno a ti te van a decir desde, ay amiga, eres muy ingenua, hasta tanto como a la gente se le puede ocurrir decirte. Pero algo que necesitamos entender, amados hermanos, es que si habremos de tomar decisiones trascendentes en nuestra vida, necesitamos el consejo de Dios. No importa si el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos guía es duro, difícil. ¿Por qué? Más adelante le voy a expresar esto, pero quiero adelantárselo. Cuando usted toma la mano de Dios para ser guiado, Él se compromete con el resultado. Cuando usted toma la mano de Dios para ser guiado, Él se compromete con el resultado. Tal vez la estrategia de Dios a usted no le parezca la más adecuada o la más cómoda para usted, porque tiene que menguar. Generalmente en los procesos de Dios tenemos que menguar. Y eso no le gusta a nuestro corazón, no le gusta a nuestra carne. Y las voces que en torno a nosotros escuchamos alientan a que resistamos el proceso. Sin embargo, cuando tú tomas la mano de Dios y te dejas guiar por Él, reitero, Él se compromete con el resultado. La palabra de Dios nos dice algo bien interesante y quiero guiarle a dos citas que son muy hermosas. Romanos capítulo 8, verso 14, vamos allá. Romanos capítulo 8, verso 14. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Si tiene la posibilidad de subrayarlo en su Biblia, hágalo. Y dice la Escritura de la siguiente forma. ¿Lo tiene? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuál es la garantía de que estamos en Él? El apóstol Juan mismo se responde y dice que Él permanece en nosotros, que Él está en nosotros. ¿Y cómo es que yo puedo darme cuenta que realmente mi relación con Dios está vigente? Quédese con esa expresión, vigente. Porque me estoy dejando guiar por Él. Dice la palabra de nuestro Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una característica muy particular de los hijos de Dios es que son guiados por Dios. Y debemos de tener un corazón enseñable, un corazón que nos permita recibir la guianza de Dios y andar en ella. Amén. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, verso 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Quién nos da vida? El Espíritu. Y si el Espíritu te ha dado vida, esa vida abundante que Cristo te ha prometido, déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, algo que como hijos de Dios jamás debemos olvidar es el hecho de que no solamente Dios está interesado en ser escuchado. Lo repito, Dios no es el único interesado en ser escuchado. Nuestro adversario, el diablo, se valdrá de todo cuanto nos rodea y de aquello que pensamos y sentimos para distraernos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, considere la siguiente imagen. Ahí tenemos al Hijo de Dios en una encrucijada
y no sabe qué decidir, si moverse hacia la voluntad de Dios, si continuar de acuerdo a la inercia de las circunstancias o si tomar decisiones con base en sus impulsos y deseos. Y ahí encontramos a este personaje, que no es un personaje inventado, tampoco es un ser imaginario. Satanás es un ser real, espiritual, malévolo y perverso, que va a valerse de tus circunstancias para intentar desviarte de la voluntad de Dios. Y ahí tenemos a Satanás diciéndonos, pss, pss, hey, yo te ayudo. Él también quiere que le escuches. Y en tus momentos de dificultad, en tus momentos de soledad, te habla. Te habla a través de las circunstancias, te habla a través de tus emociones, lanza sus dardos de fuego a tu mente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Levantar el escudo de la fe. Mantenernos firmes en el Señor. Amados hermanos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar una encrucijada en la cual tendremos que tomar decisiones con las cuales habremos de lidiar en el futuro. Si no es una buena decisión la que hoy estoy tomando, el día de mañana me lamentaré de haberlo hecho. ¿Cómo puedo garantizar que el día de mañana no sufriré por las decisiones que hoy estoy tomando? Necesito el consejo de Dios. Porque cuando tomo el consejo de Dios, Él se compromete con el destino hacia el cual me está guiando. Amén. Solo Dios es el único que se compromete con nosotros si caminamos tomados de su mano y dirigidos por su palabra. Satanás no se compromete contigo. Él te anima, te seduce, te persuade para que tomes una decisión que te aparte de la voluntad de Dios. Pero no se compromete contigo en el futuro que te espera. Te abandona. Y Dios no te abandona. Hoy día para muchos cristianos les resulta difícil conocer la voluntad de Dios. Muchos de ellos esperan que Dios se revele a ellos en sueños, en visiones, a través de algún ministerio profético. Sin embargo, el apóstol Pedro nos muestra que la forma más fácil e infalible para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida la encontramos a través de las Escrituras. Abra su Biblia en segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice la Escritura de la siguiente forma: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. La palabra de Dios es infalible. Y la palabra de Dios, declara el salmista, que es esa lámpara que alumbra nuestro caminar. Y dice el apóstol Pedro, ustedes hacen bien en prestarle atención al consejo de Dios. Haces bien en inclinar tu oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú inclinas tu oído para escuchar una voz, a esa voz por lo general le das autoridad. Y cuando tú inclinas tu oído para escuchar la voz de Dios, a Dios le estás dando autoridad en tu vida. ¿Comprende eso? Ahora, si no es la voluntad de Dios, amados hermanos, es tan sencillo, ¿por qué tropezamos constantemente? Déjeme solo mencionarle 3 cosas por las cuales creo que tropezamos. La primera de ellas es por pereza.
somos perezosos para buscar la dirección de Dios a través de su palabra. Cuando se trata de buscar dirección, somos bien prácticos. Y usamos nuestro corazón como brújula. ¿Tú qué sientes? A ver, dime. Y de acuerdo a lo que sentimos, es que muchas veces decidimos, nos dejamos llevar por nuestras emociones o por la inercia de las circunstancias. Tropezamos porque, pues, ¿para qué busco a Dios? Ya sé lo que me va a decir. No, mejor tomo una decisión con base en lo que siento. Y por eso nos equivocamos. Por eso tropezamos. Segunda cosa por la cual, siendo fácil conocer la voluntad de Dios, tropezamos. Porque no estamos de acuerdo con el método de Dios y resistimos su voluntad. En el punto número 1, pereza, flojera. En el punto número 2, no quiero. ¿Por qué no optamos por lo que Dios nos está guiando, lo que Dios nos está dirigiendo? Porque no queremos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido ofendido por alguien? Estoy seguro que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido ofendidos por la actitud, por la respuesta, por la palabra de alguien. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, si tu hermano te ha ofendido, ve tú y pídele perdón. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la ofensa esclaviza. Y no esclaviza a aquel que te hirió, te esclaviza a ti que fuiste herido. Entonces, para ser libre de la ofensa, tú necesitas liberar al ofensor. Pero no nos agrada el hecho de que tengamos que pedir perdón. Y muchas veces nuestra mente trata de justificarnos y nos dice, bueno, pues vas a hablar con esa persona y le vas a decir que te perdone porque pues tú no querías reaccionar de esa manera, pero realmente es tan miserable y se merece todo lo que le dijiste y le hiciste y recuérdale, ¿verdad? Así actúa nuestra mente, así actúa el corazón. ¿Cuál sería la manera adecuada de ir y pedirle perdón a alguien? Con humildad y conciencia del hecho de que fui ofendido, pedirle con sinceridad que me perdone si hice algo que pudiera provocar en esa persona la reacción que tuvo conmigo. No más. Pero tratamos de justificarnos y el corazón se esconde y se escuda y dice, ¿por qué? Si al final de cuentas, ¿no fuiste tú quien falló? Los procesos de Dios a veces son difíciles. ¿Y por qué no los vivimos? Porque no queremos. 3, porque nos consideramos suficientemente capaces para decidir sin pedir consejo. Ya me la sé. Y la realidad es que no sabemos. Necesitamos de Dios. Diga conmigo, no sé. Necesito de Dios. Considere lo siguiente. Hoy día, muchas personas hablarán a tus oídos. Los más de estos hablarán según sus vivencias. La mayoría dirá muchas cosas que ni siquiera alcanza a comprender, pero no por eso se quedarán callados. A la gente le gusta opinar, a la gente le gusta externar su sentir. Otros buscarán genuinamente tu bienestar. Sin embargo, solo pocos de todos los que te hablen tendrán volumen para hablar a tu corazón. El arte de saber escuchar radica en aprender a decidir a quién le darás la autoridad para dirigir tus pasos. ¿Quién puede hablar a tu corazón, iglesia? ¿A quién le estás dando autoridad en tu vida para aconsejarte?
para esclarecer las ideas, los pensamientos, las emociones que a veces son difusos. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿quién puede hablar a tu corazón? Surge una pregunta. ¿Cómo puedo identificar a quién sí debo darle volumen, autoridad en mi vida para que pueda hablar a mi corazón? Pues la respuesta es relativamente sencilla. Tenemos que aprender a discernir la naturaleza del que habla. Hay personas que van a llegar a nuestra vida y van a hablar con rencor. ¿Puedes identificar el rencor que hay detrás de una persona cuando habla de un tercero? La decepción, la molestia, o todo lo que vienen y nos cuentan lo creemos, sin digerirlo, sin razonarlo, sin sopesarlo. Un comentario, dicho sea de paso, que no lo creo y no lo comparto, pero hay quienes dicen, no, con este gobierno estamos cada vez peor. Y hay quienes van a decir, sí, sí es cierto. Extraño la barda que Calderón un día proyectó hacer. Estamos por concluir una refinería completita. Completita. ¿Y eso a mí en qué me va a beneficiar? No vengo a hablar de política, pero sí o no, ya usted se prejuició por lo que le dijeron. ¿Usted cómo sabe si a la persona que se está expresando perdió una plaza de aviador? ¿Cómo sabe si la persona que se está expresando perdió sus negocios turbios que tenía en una alta esfera o una posición de privilegio? Días atrás sacaron un video del hermano del presidente donde recibía 150,000 pesos. Y alguien hizo la comparación de ese dinero que se pudo haber dado en pro de una campaña, cuando el INE establece como tope para donaciones 155,000 pesos. Así que por allí no iba a pegarle. El punto es que hicieron la comparación con lo que gastaba el exsecretario de Hacienda, Cartens, en alimento. ¿Sabe esos 150,000 pesos para cuántos días le alcanzaban a ese hombre para comer? Solo para mes y medio. ¿Y de dónde salía esa comida? Pues del erario. ¿Cómo no van a estar enojados si ahora tienen que comprar tacos de canasta? Oiga, yo no me enojo, yo siempre he perseguido la bicicleta, pero hay quienes sí perdieron privilegios, y no estamos hablando de la esfera de la clase media, estamos hablando de realmente la punta del iceberg, que como tienen a los medios, se encargan de difundir emociones y percepciones que muchas veces generan ideas y conceptos equivocados en el corazón de la gente. Lo mismo sucede cuando alguien viene contigo y te habla mal de una persona. Te generas una idea, te generas un concepto. Y necesariamente lo que te están diciendo es como lo interpretaron. Más bien lo que te están diciendo es como lo interpretaron y no como es. Cometemos un error, amados hermanos, cuando nosotros no discernimos a quien escuchamos. Como ya mencioné, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar. También Dios se valdrá de personas en nuestro derredor para aconsejarnos y dirigirnos de acuerdo a su voluntad. Diga conmigo, Dios habla a través de quien Él quiere. Y esta es una realidad que nosotros debemos estar atentos y tenemos que aprender a discernir para no caer en errores o en trampas. Ahora, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos aconseja, Él lo hace para dirigirnos hacia su voluntad, la cual siempre, diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no siempre es cómoda. Ahora,
La confianza que tenemos al abrazarla radica en el testimonio que el Espíritu da a nuestro espíritu. Incluso habrá veces en las cuales nuestro corazón esté buscando tomar las riendas de nuestra vida y dirigir nuestras decisiones, lo cual no debemos permitir. Dile a la persona que tienes un consejo rápido. No le sueltes las riendas de tu vida a tu corazón. Incline su oído a la voz del Espíritu. Incline su oído al consejo de la palabra de Dios. Porque si usted se deja guiar por personas equivocadas, o usted inclina su oído a la voz de Satanás hablándole a través de sus pensamientos fuera de orden y sus emociones descontroladas, usted se va a estrellar. Como ya mencioné, cuando abrazamos la voluntad de Dios y nos disponemos a obedecerla, Dios se compromete con el resultado. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios para no hacer según lo que Él nos ha hablado en lo íntimo de nuestro ser, quedamos expuestos y vulnerables a nuestros pensamientos desordenados y emociones fuera de control que, lejos de permitirnos disfrutar de la voluntad de Dios, nos llevarán lejos de ella. ¿Hacia dónde te lleva la ira, el enojo, la envidia, los celos, la indiferencia, la apatía? Hacia la voluntad de Dios. Y sin embargo, es lo que muchas veces con mayor tesón abrazamos. El cristiano inmaduro tiende a abrazar más la comodidad temporal que le ofrece una mentira que la incomodidad temporal que le pudiera llevar al resultado que Dios desea para su vida. Considere lo siguiente: escuchar la voz de Dios y permitir que su Espíritu nos guíe nos garantiza que llegaremos al destino que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Escuchar voces distintas nos alejarán del Señor, afectando nuestra relación con Él. ¿Cuántas veces usted ha sabido de relaciones cercanas, fuertes, entrañables, que fueron separadas por un chisme, por una mentira? Tal vez a usted le ha sucedido. Si en lo natural inclinar nuestro oído a una fuente equivocada puede afectar nuestro nivel de relaciones interpersonal, ahora imagínese usted si inclinamos nuestro oído a una fuente demoníaca que va a querer que nosotros nos enfoquemos en lo que sentimos, nos enfoquemos en lo que pensamos o simplemente nos dejemos llevar por la inercia de las circunstancias. Satanás se va a valer de todo eso para que usted no busque mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Acompáñeme a la cita que tenemos proyectada en pantalla, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Diga conmigo: Satanás es astuto y sabe qué es lo que quiero. Y puede intuir qué es lo que pienso y qué es lo que siento. Y él no desaprovechará ninguna oportunidad que yo le brinde para distraerme
de la voluntad de Dios. Esto me hace recordar esa expresión que el apóstol Pablo le expresa a los Gálatas cuando les dice: ¿quién les hizo tropezar? Si estaban caminando tan bien. Alguien que les habló. Y ellos inclinaron su oído. Tan simple como eso. A quien le inclinas tu oído, le das autoridad para hablar a tu corazón. Por eso, no cualquier persona debería tener autoridad para hablar a tu corazón. Satanás es astuto. Y dice la palabra de Dios que comenzó a cuestionar de una forma dolosa lo que Dios había dicho. Fíjense la pregunta: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Está metiendo hilo para sacar madeja. Hubiera sido la pregunta muy diferente si la hubiera hecho de esta forma. ¿Es verdad que Dios les dijo que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta hubiera sido distinta. Pero él está manipulando la información con la que cuenta. Y entonces le hace un cuestionamiento a Eva a fin de que ella ponga su atención en aquello que no tiene, para que Satanás pueda robarle lo que tiene. Él hace que ella ponga su atención en el árbol. Porque comienza a ver y decir: ese árbol sí puedo comer, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese no. Ahora, dice el verso 2 que ella comienza a establecer un diálogo con la serpiente. El chismoso no solamente viene a comunicarte algo con lo cual desea afectarte, porque dicho sea de paso, y creo que ya en algún momento se los he expresado, el chisme no tiene como objetivo la persona de la cual se habla. El objetivo es la persona a la cual se le comunica. Porque la persona de la cual se habla ni en cuenta está de que se está hablando de ella. Pero la forma en la cual te comunican la información determina el nivel de daño que te quieren hacer. Y no solamente eso, sino que el chismoso no se conforma con transmitir, sino que espera que comiences a interactuar. Entonces Satanás anda con un chisme aquí. Que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Era cierto? No. La forma en la cual Satanás manipuló la información hablaba de una percepción equivocada de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Ok? Ahora bien, ella comienza a interactuar y a exponer el corazón porque está inclinando el oído. A quien le inclinas el oído, le expones el corazón, le das autoridad para hablar a tu corazón. ¿Ok? Entonces Eva comienza a interactuar con Satanás y le dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Cuándo Dios dijo que no lo tocaran? Dios le dijo a Adán: no comas del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿De dónde saca ahora Eva que Dios dijo no lo toquen? De la inercia del chisme. Ella quería ponerle sabor también a la conversación con la serpiente.
Cada quien sazona sus interpretaciones a su gusto. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente le dijo a la mujer: no, no es cierto, no van a morir. Entonces Dios miente. Pero ella no se da cuenta de eso. Ella está tan metida en la forma en la cual le está hablando la serpiente que ni siquiera está digiriendo lo que le están diciendo. Está absorbiendo emociones, no razones. Y cuando tú expones tu corazón, corres el riesgo de que la gente pueda inducir sus emociones en tu corazón. Y al final odias a una persona y no sabes ni por qué. ¿Pero por qué tienes tanto resentimiento? No sé, algo que me contaron, me dijeron, vi, ya ni me acuerdo. Me contaron, me dijeron, vi. A veces nos casamos con percepciones parciales y les damos una interpretación absoluta. ¿Y sabe qué? Debemos de ser más maduros para poder entender y sopesar las circunstancias que enfrentamos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Cómo se sentiría la mujer? Dios me ha mentido, Adán me mintió. Solo tú tienes la verdad, serpiente. Y como solo a mí me tiene confianza, solo a mí me lo está contando. ¿Por qué la serpiente no llamó a Dios para decirle: hey, déjame llamar a Dios ahorita? A ver, Dios, preséntate. ¿Por qué le dijiste esta mentira a Eva? No, pero como le tiene confianza, solo a ella. Solo a ti te lo voy a contar porque a ti te tengo confianza. Dios es un mentiroso. No te vas a morir. Él sabe que lo que te voy a decir no le conviene que lo sepas. ¿En serio? Dijo Eva. ¿Cómo le hizo Eva? Estaba emocionada la mujer. Y él comienza a decirle: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Wow. ¿Quién no quisiera ser como Dios? Usted puede decir: ay, no, yo no. Ay, mire, ni se haga. Que si tuviera la oportunidad, ya hubiera mandado al infierno a la mitad de los que les caen mal. Y la otra mitad la tendría bajo tortura. La mujer vio que el árbol en su fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Ella comenzó a codiciar lo que no tenía. Y Satanás le robó lo que sí tenía. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Le pregunto: ¿dónde estaba la serpiente? Ya se fue. Pablo escribe y él dice: tengan cuidado de aquellas personas que demuestran interés en ustedes solo para alejarlos de nosotros.
Tremendo. Porque Satanás solo mostró interés en Eva para que tomara una decisión equivocada y no se comprometió con el resultado que la decisión que ella tomaría tendría sobre su vida y sobre su descendencia. Pero Dios se compromete contigo en el proceso y se compromete contigo en el resultado. Satanás se valdrá de diversas circunstancias para hablar a nuestro interior. En sus palabras, escuche, siempre escucharás mentiras, ya que Él es el padre de la mentira. Cuando habla, mentiras habla. Y lamentablemente muchos creyentes están dejando de lado la voz de Dios a través de las Escrituras para ir en pos de lo que su propio corazón les impulsa a hacer. Y en algunos casos, simplemente hay quienes se dejan llevar por la inercia de las circunstancias. Como acabamos de ver, Satanás va a buscar distorsionar la verdad comunicada por Dios. Él va a buscar constantemente dejar a Dios como un mentiroso. Él va a buscar que el ser humano viva de una forma independiente a Dios. Y Él buscará seducirnos para que seamos nosotros proveedores de soluciones a nuestra vida, en lugar de esperar en Dios, que es quien ha prometido estar con nosotros y darle solución a aquello que necesitamos. Escuche esto. Jamás esperar en una respuesta de Dios y caminar según su consejo será un riesgo para nuestra vida. ¿Es su palabra el único cimiento firme sobre el cual podemos transitar en esta vida? ¿Caminar lejos del consejo de Dios y de su instrucción? Es aventurarnos a un camino lleno de peligros innecesarios. Y aquí hay una historia que me gustaría resumir. Es Primero de Reyes, capítulo 13, por si usted quiere posteriormente leerla. Es una porción de la Escritura realmente hermosa, realmente trascendente, en la cual la palabra de Dios nos habla del hombre de Dios que fue a Judá. La Biblia no nos dice cuál era el nombre de esta persona, solo lo identifica como el hombre de Dios. Y es una persona, un profeta que ha sido comisionado por Dios para confrontar al rey y declarar juicio. Y Dios le había dado una instrucción a este hombre, y es que después de hacer las señales que Dios le había ordenado que hiciera, él debía regresarse por otro camino distinto al camino por el cual había llegado a ese lugar, y no debía comer ni beber nada en ese lugar. Dios tenía un propósito para él y lo introdujo en ese propósito a través de un proceso de estrechez. Porque ese hombre simplemente tenía que hacer como Dios le había dicho que hiciera. Ahora, hay algo muy interesante, y es que en este pasaje se nos dice que este profeta viene de fuera. Diga conmigo, ese profeta tiene una relación vigente con Cristo. Ahora, en ese lugar hay un profeta anciano. Y aquí quiero que entiendas una diferencia que necesitamos comprender para aquellas personas que van a hablar a nuestro corazón. Y la diferencia radica entre antigüedad y vigencia. Antigüedad y vigencia no son lo mismo. El mover de Dios para este momento, Dios lo está haciendo a través de un profeta que tiene vigencia, no a través del profeta que tiene antigüedad. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que tienen antigüedad, pero su caminar con Cristo no está vigente. Para poder discernir el corazón de una persona que quiere hablar a tu corazón, examina si esa persona tiene antigüedad o vigencia en las cosas de Dios. Porque puede ser una persona que tiene antigüedad y eso no le da derecho a tener autoridad. Escuche bien lo que acabo de decirle. La antigüedad no te da derecho a tener autoridad.
Lo que te da derecho a tener autoridad es la vigencia. Y la unción de Dios, el Espíritu de Dios, reposa sobre el hombre de Dios, que fue enviado a declarar juicio sobre el altar. Hay personas que pueden tener antigüedad en tu vida, pero que no deberían de tener autoridad para hablar a tu corazón. Porque su estilo de vida te dice que no están vigentes en cuanto a su relación con Cristo. ¿A quién voy a escuchar? A quien tenga vigencia en su relación con Dios. ¿Me explico? Había allí un profeta anciano que tenía antigüedad. Diga conmigo, tenía antigüedad, pero no tenía vigencia. Si tuviera vigencia, Dios lo hubiera usado a él. Pero Dios no lo usó a él. Dios trajo a alguien de fuera, que era mucho más joven que él. No tenía tanta antigüedad, pero tenía vigencia. ¿Qué es lo que debemos de buscar en nuestro caminar con Cristo? ¿Tener antigüedad simplemente? No, señores, necesitamos estar vigentes. El profeta anciano se llenó de celos. Pero era profeta, pues sí. Iba a la iglesia, pues sí. Pero se llenó de celos. ¿Por qué? Porque Dios no le usó a él para declarar juicio sobre el altar. Tuvo que traer a alguien más. Y sus celos, sus emociones no controladas, sus pensamientos desordenados lo cegaron de entender y digerir la voluntad de Dios para ese momento. ¿Y qué creen que hizo? Su celo le hizo moverse en un impulso que lo llevó a mentir. Se acercó al profeta joven y le dijo: ya veo que Dios te está usando. Qué buena onda. Me da gusto. No, si vieras, a mí también me usó un montón. Y yo dice, no, ¿para qué te cuento? Tanto. El que Dios no lo usara solo te hablaba de que tenía antigüedad, pero no tenía vigencia. Y ahora vas a oír su corazón. Me da gusto que Dios te haya usado. Qué bueno que te dio la autoridad y la unción para hacer lo que hiciste. Estuvo grueso eso cuando le extendiste la mano al rey, y cómo Dios nuevamente se la restableció. O sea, ¡qué bárbaro! ¿Por qué no comemos en mi casa? Ven, te invito, vamos a hacer una barbacoa. Y le dice el joven ministro: Dios me ha dicho que no puedo comer ni beber aquí. Tengo que incluso regresarme por un camino distinto. Dice el hombre con antigüedad, cuyo pensamiento y emoción no está gobernada: un ángel del Señor se me apareció. Porque debes saber, yo también soy profeta como tú. Y me dijo que fueras a mi casa, comieras y bebieras. Y así lo engañó. Lo llevó, comieron, bebieron. Y después estuvo saciado. Dios usa al hombre que tiene antigüedad para hablarle al hombre que tiene vigencia. Y le dice: yo te ordené que no comieras ni bebieras en este lugar y que salieras por un camino diferente. Pero por cuanto has desafiado mi palabra, morirás. Y el profeta con antigüedad se lo comunica sin hacerse responsable de que ese hombre tomó una decisión por su culpa. La gente que te aparta del propósito de Dios no va contigo en el proceso hacia tu destrucción. Te aconsejan de forma superficial para que por impulso tomes una decisión de la cual no están dispuestos a hacerse responsable cuando tú sufras.
Cuando una persona está vigente, se compromete contigo en las buenas y en las malas, hasta el final. Ahora yo te pregunto, ¿estás vigente o solo gozas de antigüedad? Dice la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. El salmista escribe algo parecido y dice: estos confían en sus carros de guerra y en sus caballos, pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Amén. Cuando tú estés en un momento de estrechez, cuando estés en un momento de dificultad, si es difícil tomar una decisión, no te precipites, no decidas nada. Y toma tiempo para buscar el consejo de Dios. Algo que me encanta de David es que a pesar de que él tiene muchas áreas de oportunidad, algo que siempre le garantizó el éxito en todas sus empresas fue el que consultara a Dios. En una ocasión andaba persiguiendo filisteos y mientras que él andaba ya con sus valientes, otro ejército vino y tomó a todas sus mujeres, a todos sus niños, y cuando David llega al campamento, pues no hay nada. Y entonces sus soldados dicen: es tu culpa, te vamos a apedrear. Y David, en lugar de lavarse las manos, dice: yo me comprometo contigo hasta el final. Pero antes de tomar una decisión, consulta a Dios. ¿He de ir detrás de estos? ¿Los alcanzaré y recuperaré el botín? Y Dios les dice: ve, lo vas a recuperar. Ser dirigido por Dios puede hacer una enorme diferencia en tu vida. Por eso el profeta Isaías comienza diciendo: ¡ay! ¡Ay de los que descienden a Egipto! ¡Ay de aquellos que inclinan su oído a las personas que no temen a Dios y abrazan consejos que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña! ¡Ay de aquellos que se sienten lo suficientemente prudentes, sabios y entendidos como para tomar decisiones con base en sus propios recursos y capacidades y no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor! Esas personas, tarde que temprano, se van a estrellar contra la pared, porque el único que puede ver el futuro y aconsejarnos y guiarnos es Dios. ¿Usted necesita consejo de Dios en algún área de su vida? ¿Realmente cree que hay un área de su vida en específico que necesita la dirección de Dios? ¿La vas a pedir? Y entonces deja que Dios te guíe. ¿Cómo sé que Dios me está guiando? No tengo miedo. Tengo paz. Tengo seguridad, estabilidad. Y mis pensamientos y emociones están en orden. Porque ese es el fruto de seguir la dirección que Dios nos da. ¿Comprende? Concluimos con esta porción del profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Y dice la escritura así: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua,
sino hambre, lea conmigo, de oír las palabras del Señor. Viene un tiempo donde la iglesia va a experimentar un despertar. La iglesia querrá satisfacer su hambre con verdes pastos, con aguas cristalinas, donde no se va a conformar a interpretaciones parciales, a pensamientos desordenados o emociones fuera de lugar. Viene un tiempo donde Dios va a despertar a su iglesia, y su iglesia tendrá hambre por el consejo de Dios. Él dice en su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo me dejaré encontrar, dice el Señor. Pero necesitamos pedirle a Dios que Él despierte en nosotros esa hambre. ¿Le parece? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él despierte en nosotros esa hambre. Dile a Dios en tus propias palabras: dame hambre por oír tu palabra. Quiero inclinar a tu voz mi oído para que sea tu palabra, Señor, la que tenga autoridad en mi corazón. Si tú estás atravesando por un momento que requiere de decisiones, presenta esa situación delante de Dios y dile: Señor, no quiero actuar según mis impulsos, no quiero actuar según mi pensar. Señor, yo te suplico que guíes mis pasos. Guía mi corazón, Señor. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el corazón del rey en las manos del Señor es como el cauce de un río. Él le da la dirección que Él quiere. Dígale al Espíritu Santo: guíame. Guíame, Señor. Guíame, precioso Espíritu de Cristo. Que mi corazón, que mi mente, que mis circunstancias ya no sean las que tomen las decisiones, sino tú, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, tú puedes ver los corazones de cada uno de tus hijos, las oraciones que están presentando delante de ti, los problemas que han estado de alguna manera rodeándoles. Y Dios, en el nombre de Jesús, suplico que sea tu favor y gracia en medio de cada uno de ellos. Escucha la voz del Espíritu Santo que te dice: yo te guiaré, te enseñaré el camino que debes de andar, yo te daré consejos, yo voy a velar por ti. Solo toma mi mano, dice el Señor, y confía. Confía. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Deja que sea yo el pastor de tu alma. Dile al Espíritu Santo: Señor, trae sobre mi mente paz. Si estás luchando con algunos pensamientos, dice la palabra de Dios que los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. En este momento dile al Señor: yo no quiero más pensamientos que lastimen mi corazón y que quebranten mi identidad
Señor, establece tu gobierno y tu voluntad sobre mi mente y mi corazón. Precioso Espíritu Santo, ven y toma el control. Ven y toma el control. Que pueda yo tomar buenas decisiones con base en tu dirección, con base en tu palabra, y no con base en lo que pienso o lo que siento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.